Cordial saludo. Nuestro tema de investigación se titula Uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aula y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En pantalla podemos observar los integrantes de este grupo: Sebastián Quintero, Melissa Fajardo, Lina Herrera y Andy Vargas. Este tema de investigación surge de la importancia de encontrar sentido al uso de tecnologías dentro de los procesos educativos, tales como las herramientas de inteligencia artificial, plataformas educativas de Internet, dispositivos inteligentes y los recursos audiovisuales y las aplicaciones dentro del aula. Así que buscamos responder tres preguntas: ¿cómo? ¿Para qué? ¿Y qué influencia tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Así como también encontrar las posibilidades, las dificultades y las condiciones para integrar estas herramientas. Usar las herramientas tecnológicas no significa innovar pedagógicamente. Por ejemplo, el uso de un computador con video BIM para proyectar lo que ya se encuentra en un libro no hace cambio en la metodología. Debe haber un propósito pedagógico detrás de ese uso de la tecnología. Así que deben haber unas condiciones de integración, principalmente para responder el cómo, para qué y bajo qué condiciones estas se incorporan en las prácticas pedagógicas. Hay tres pilares. El primero es la estrategia de enseñanza, en donde el docente decide qué recurso utilizar y cómo incorporarlo dentro de una actividad. El segundo son las competencias docentes, en donde entra la parte humana. El profesor decide cómo seleccionar, qué recurso seleccionar, cómo adaptarlo, cómo orientarlo y también cómo evaluar ese recurso, esa herramienta. Y finalmente, las condiciones institucionales, que tienen que ver con toda la disponibilidad y la accesibilidad que hay en cuanto a los recursos tecnológicos que tiene el centro educativo. El objetivo general de nuestra investigación es analizar el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aula y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto teniendo en cuenta las estrategias de integración entre el estudiante, el docente y el uso de estos recursos tecnológicos, las posibilidades y dificultades que se presentan en la implementación, las competencias digitales que tienen los docentes y las condiciones que se dan en el contexto educativo. Esto para fortalecer las prácticas educativas y el desarrollo de experiencias de aprendizaje. Para lograr este objetivo general, hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero es identificar los recursos tecnológicos utilizados con mayor frecuencia en el aula y sus principales finalidades pedagógicas. Lo segundo es analizar qué estrategias pedagógicas utilizan los docentes para integrar los recursos tecnológicos y las necesidades de los estudiantes. El tercero es reconocer las principales dificultades y limitaciones en cuanto a conectividad e infraestructura en los centros educativos. Y el último es determinar las condiciones pedagógicas, tecnológicas e institucionales que favorecen su uso significativo, inclusivo y crítico. Pregunta de investigación. ¿De qué manera el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aula influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo las prácticas educativas y el desarrollo de experiencias de aprendizaje más significativas? En esta pregunta lo que queremos es, más que estudiar qué recursos tecnológicos se aplican en el aula, es ir más allá y saber qué recursos tecnológicos favorecen el aprendizaje de los estudiantes en el aula para que realmente sea un aprendizaje. Diagnóstico de necesidades. La primera necesidad que identificamos es el uso instrumental de los recursos tecnológicos. Hemos visto cómo se utilizan los recursos tecnológicos de una forma pasiva, donde solo se comparten contenidos digitales. Por eso se requiere el cambio de un uso pedagógico.
donde lleve al estudiante a investigar, a crear de forma activa, a participar y colaborar en el aula, a construir un nuevo conocimiento y de manera intencionada y contextualizada. Solo de esta forma se podrá lograr un verdadero aprendizaje utilizando los recursos tecnológicos de una manera responsable. La transformación digital no consiste simplemente en incorporar dispositivos tecnológicos a las instituciones. Existe el riesgo de que la tecnología termine reproduciendo las mismas prácticas tradicionales sin generar verdaderos cambios metodológicos. Esto nos lleva nuevamente al papel del docente. El conocimiento técnico es necesario, pero no es suficiente. Un docente puede saber manejar muchas aplicaciones y plataformas, pero verdaderamente importante es que pueda reconocer los límites de cada una de ellas y adaptarla a las características de sus estudiantes y reflexionar sobre su aplicación pedagógica. Ahí es donde hablamos de innovación tecnológica. Siguiente diapositiva. Gracias. En estos desafíos encontramos aspectos relacionados con la ética, la privacidad, la seguridad y la calidad de la información. También debemos de tener en cuenta que la evidencia sobre el valor añadido real de algunas tecnologías educativas continúa siendo limitada y desigual. Otro problema importante son las brechas de acceso. No todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de conectividad o de disponibilidad de dispositivos. Esto significa que la incorporación de la tecnología debe hacerse desde una perspectiva de inclusión y equidad. En el caso de la inteligencia artificial, el docente adquiere un papel todavía más importante como orientador. Para comprender un poco el contexto actual, debemos recordar el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19. Durante este periodo, muchos sistemas educativos tuvieron que recurrir rápidamente a modalidades de enseñanza remota. Esta situación aceleró la incorporación de diferentes recursos tecnológicos en la educación, pero también permitió hacer visibles muchas dificultades que ya existían, especialmente las relacionadas con la conectividad, las competencias digitales, docentes y las condiciones sociales de los estudiantes. Por eso, la transformación tecnológica de la educación no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los dispositivos. No es suficiente con tener una gran cantidad de recursos tecnológicos disponibles, debemos avanzar desde la simple presencia de recursos tecnológicos hacia la integración con objetivos pedagógicos claros, para finalmente buscar una verdadera mejora en el aprendizaje. Por ejemplo, antes de utilizar una aplicación podemos preguntarnos, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Por qué esta herramienta puede ayudarme a alcanzar ese aprendizaje? ¿Qué actividad van a realizar los estudiantes? ¿Cómo voy a acompañar el proceso? ¿Y cómo voy a evaluar lo aprendido? Bueno, continuamos con la dimensión pedagógica. La tecnología por sí sola no significa innovación. Para que contribuya al aprendizaje, esta debe estar acompañada de una adecuada planificación pedagógica y orientación docente. El profesor debe seleccionar y adaptar las herramientas según las necesidades de los estudiantes, buscando siempre generar como ese aprendizaje significativo. La dimensión social e institucional, tenemos que la integración tecnológica debe considerar esas diferencias sociales del acceso a dispositivos y conectividad para evitar aumentar las desigualdades educativas. A nivel institucional, las investigaciones pueden ser apoyadas, la toma de decisiones, la formación docente, la planificación tecnológica, respondiendo a las necesidades reales de esa comunidad educativa. Tenemos IA y pensamiento crítico. Aquí decimos de que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para apoyar el aprendizaje y la labor docente, pero también esta plantea desafíos relacionados con la privacidad, la ética, la seguridad y la calidad de información. Por eso es muy fundamental desarrollar el pensamiento crítico y utilizar la IA de manera responsable, como herramientas de apoyo y no como reemplazo del pensamiento del estudiante.
En nuestra investigación es fundamentada en fuentes reconocidas como UNESCO, UNICEF y la OSDE, que abordan temas como educación digital, la inclusión, la transformación tecnológica e inteligencia artificial. Estas referencias permiten sustentar la importancia de integrar la tecnología de manera pedagógica, crítica, inclusiva y contextualizada. Muchas gracias.